ahí está garantizado, pero realmente las condiciones para el cumplimiento de estos acuerdos tienen dificultades, porque si uno ve, por ejemplo, los TLC, y aquí tenemos muchas personas que conocen de este tema, sabemos que si Colombia le incumple a alguna de estas multinacionales con sus inversiones, pues ellos tienen derecho a unas demandas inmensas contra el Estado colombiano. Mientras que si nos incumplen los temas laborales, las posibilidades son más posibilidades de denuncia ante la OIT o posibilidades, bueno, tenemos alguna posibilidad judicial, digamos, en los estrados internacionales a partir del sistema interamericano, pero no la misma contundencia, ¿sí? Ni con la misma vehemencia que esto sucede o que sucede en el caso del incumplimiento simplemente del acuerdo comercial. Entonces podemos decir que fue importante, que fue de hecho muy importante que a partir de eso se lograra esta reglamentación de la negociación colectiva en el sector público, pero que todavía adolecemos de, de dientes verdaderos para que nos permitan hacer exigible en el marco de lo nacional que entidades como por ejemplo en este caso la DIAN nos cumplan con los acuerdos. Esas son dificultades grandes que tenemos. Porque, por ejemplo, cuando tenemos que exigir un cumplimiento de algo que han pactado, pero que tiene un costo económico, es que ni siquiera podemos ejercer la acción de cumplimiento porque la reglamentaron de forma tal de que no permite, cuando hay cosas económicas, no permiten hacer eso. Y creo que esto nos lleva también a otra discusión, y es que pues hoy también cumplimos 30 años del voto por la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, de la elección. Hace 30 años se llevó a cabo la elección de los constituyentes que integrarían la nueva Asamblea Nacional Constituyente y que fue precisamente la que logró que nuestra Constitución fuera una Constitución viva y que saliéramos de ese formalismo de la Constitución del 86 que pues no nos permitía hacer exigibles toda una serie de derechos y sobre todo en el tema de los derechos humanos. Entonces aquí hubo un cambio constitucional muy importante y hoy cumplimos 30 años precisamente de esta elección, de esta Asamblea Constituyente. Pero uno de los problemas que tuvo la Asamblea Constituyente es que, si bien es cierto, expresa toda la realización de los derechos humanos, nos encontramos con que por errores políticos que después han reconocido los propios constituyentes, los constituyentes no, no mantuvieron su presencia para para actuar en el primer Congreso de la República que se dio después de esta Asamblea Constituyente. Y entonces, después de la Constituyente, después de una constitución, después de la firma de la constitución política, pues nuevamente la corrupción llegó al Congreso, nuevamente toda la vagabundería llegó al Congreso en mayoría, y entonces no han dejado de desarrollar la constitución política en los aspectos, en muchos de los aspectos, no en todos, en muchos de los aspectos que han sido vitales, ¿sí? Hay unos que se ha logrado, y sobre todo por la vía de los fallos de constitucionalidad que emitieron especialmente las primeras cortes, donde garantizaron precisamente la vigencia de derechos como el derecho de petición, de la acción de tutela, que han sido vitales, sobre todo en el tema de la salud, como un elemento muy importante. Y el derecho de petición pues ha tenido sus altibajos, porque uno le pregunta una serie de cosas a la administración y contesta otra cosa. Entonces, bueno, yo quería simplemente hacer esa introducción mientras llegaba el doctor Jorge Rojas. Quería decirles, compañeros, que para concluir, que con relación a la negociación colectiva tenemos muchas dificultades. La DIAN no quiere cumplirnos con la ampliación de la planta. La ampliación de la planta es fundamental, fundamental hoy para todos nosotros. Tampoco quiere cumplirnos con unas reglas de igualdad para la convocatoria. Tampoco quiere cumplirnos con que el 30% de la convocatoria de concursos deben incluir a los cargos de carrera.
tampoco quiere cumplir con el tema del manual de funciones, lo hicieron a la guachapanda, como dicen por ahí, y no hemos podido resolver esos problemas y ahí vamos. Entonces le doy la palabra al doctor Jorge Rojas para que ustedes se deleiten con esa gran exposición que va a hacer él, porque es un gran conocedor y es un hombre que ha estado siempre en la defensa de los derechos humanos en este país. Bueno, porque parece que tenemos otro inconveniente técnico, pero ya estoy tratando de contactarlo, entonces mientras tanto, ya, yo creo que ya en un minuto él está entrando, ¿sí? Entonces vamos bueno, entonces les estaba diciendo, pues quiero terminar, redondear esta idea con Julio, relación a la negociación colectiva. Señora, él ya está en sala. ya está, pero ya le di la palabra y no. Sí, señor. Ya miramos a ver si es... Bueno, bueno, de todas maneras les quiero contar mientras tanto, pues que mañana vamos a tener la respuesta de la DIAN. Nosotros aspiramos a que la respuesta de la DIAN mañana sea, pues que va a ampliar la planta el próximo año en 1.500 cargos. Aspiramos a que acepte que se puede modificar la convocatoria y aspiramos a que acepte que podemos construir un manual de funciones pues, democrático, digamos que nos dé garantías absolutamente a todos. Esa es nuestra aspiración, pero pues hasta ahora no hemos visto esas señales de parte de la DIAN en la mesa de negociación. Sin embargo, pues no hay que ser como digamos, preferimos no decir nada hasta que no tengamos la respuesta de la DIAN. Les contamos también que no nos han dejado publicar, y ahí está otro derecho fundamental que nos están violando, y es que todas las intervenciones que hemos hecho en la mesa de negociación, ninguna han querido publicarlas en el informativo sindical. Prácticamente el informativo sindical nos están publicando las reuniones que hacemos los días miércoles y, y lo que enviamos de la revista Sur. No nos están publicando absolutamente nada más. ¿Sí? Y nosotros hemos intervenido bastante. Hemos estado pues con el compañero Oscar Vega y yo, hemos estado allá al frente en esa mesa y en los puntos los hemos planteado, pero no nos publica la DIAN. Entonces ahí pues nosotros consideramos que eso es una violación a la libertad pues de prensa, de información, porque es el mecanismo que tenemos para comunicarnos pues con todos los compañeros y compañeras de la DIAN. Y lo que nosotros hemos enviado pues es lo que se ha dicho allá. ¿Sí? Nada más, ni nada más, ni nada menos. Los audios, para que ustedes conozcan. Sin embargo, la DIAN se ha negado sistemáticamente a cumplir con eso, ¿no? Algo tan sencillo. Entonces, es muy difícil trabajar uno así realmente, porque nunca nos había pasado, pues desde que logramos, antes cuando no teníamos ese informativo, podíamos enviar correos a todo el mundo y nunca hubo problema. Después que vino el informativo, entonces ya, bueno, que lo envía la DIAN, bueno, listo. Pero nunca nos había pasado que nos censuraran de esa manera como ha sucedido durante esta administración. Ya en la anterior, hace 15 días y en la última que sacaron, de lo que hemos dicho en la mesa de negociación, no han querido publicarlos. Y nosotros entendemos pues que en la mesa de negociación pues lo que hacemos es defendernos como trabajadores y hacer los planteamientos desde el lugar de los trabajadores, ¿sí? Entonces, por eso no entendemos qué es lo que pasa, ¿sí? O sea, y por eso creemos que es tan importante hoy esta lucha por la vigencia de los derechos humanos. Yo creo que eso es una tarea y creo que este es un elemento que nos va a servir también para el concurso. Porque acuérdense que, como lo planteó
en nuestra charla que dimos el profesor Uprimi, precisamente él manifestaba cómo aquí se cumplían todas las formas para la aplicación de la reforma tributaria, pero que a pesar de que se cumplen todas las formalidades, las reformas tributarias que han salido no son progresivas, ¿sí? No son progresivas. No tenemos un sistema tributario progresivo. Entonces vivimos en un país donde son muy buenos en el manejo de las formas, pero, pero en la práctica uno nunca encuentra los resultados que espera, ¿sí? Todo es un engaño, todo es, digamos, un doble juego permanente. Y esa es la dificultad que nosotros tenemos en esta sociedad, yo diría, en esta sociedad colombiana, ¿no? Por un lado se dicen unas cosas, pero por otro lado se hacen otras, ¿sí? Y nos ha pasado con la pandemia, con todo, ¿sí? Es la realidad, ¿sí? Hacemos derechos de petición a la DIAN y nunca nos contestan lo que nosotros hemos preguntado, nos contestan otra cosa y volvemos a reiterarlos y tú dices que ya nos contestaron. Y siempre es así, es una cosa donde uno ve permanentemente que estos derechos que han sido consagrados, tanto en la Constitución como en todo el sistema internacional de derechos humanos, pues Colombia es un laboratorio para violarlos, para que no se respeten, pero para que se haga creer que aquí sí se respeta, ¿sí? Entonces, por eso el gran juego que tienen los medios de comunicación tratando de tapar todo lo que sucede, tratando de esconder todo lo que sucede, tratando de que como que no nos demos cuenta de lo que está pasando. Y eso pues es una situación pues, que es preocupante para nosotros, ¿sí? Y ya nos hemos acostumbrado a vivir así, con esas dificultades, ¿no? Incluso vamos a ver qué va a suceder con la vacuna, porque ayer escuchaba que unos investigadores de la Universidad Nacional le estaban diciendo al gobierno pues que esta vacuna que toca tenerla a 80 grados bajo cero, pues que no era la más conveniente para este país, ¿no? Porque aquí no tenemos una infraestructura para garantizar que esa vacuna va a estar a 80 grados bajo cero. Entonces, es necesario esperar de pronto alguna que no tenga esas exigencias, pues para poderla traer a nuestras condiciones nacionales. Entonces, no sabemos si pase lo mismo, ¿no? Nos traigan la vacuna y ahí no la aplican, pero quizás no esté a los 80 grados y no importa, sino antes poder demostrar que la aplicaron, así sea efectiva o no. Esas realidades nos golpean mucho a nosotros, yo creo, ¿sí? Y en la negociación nos ha golpeado mucho, porque todo lo manejan por la discrecionalidad directiva, y nosotros lo que hemos dicho es que discrecionalidad no es arbitrariedad. La directiva puede tener unas discrecionalidades, pero esas discrecionalidades, si no hay una norma explícita, pues tienen que estar fundadas en la Constitución, pero tienen que estar jugando precisamente sobre reglas, siempre reglas que respeten el derecho a la igualdad, reglas que respeten la progresividad de los derechos, reglas que respeten la transparencia, la eficacia, la eficiencia. Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada más que lo que consideramos tenemos derecho y que hemos logrado como humanidad también, ¿no? No solo dentro de Colombia, sino también como humanidad, ¿sí? Y ese es como eh, eso es eso es realmente lo que ha pasado, ¿no? Entonces, pues esas dificultades eh, son las que tenemos. Aquí estamos tratando de que Jorge se pueda conectar. Dice que no lo deja. Vamos a ver. Le voy a decir que marque el link en la parte de arriba. Porque tenemos dificultades para que se conecte hoy nuestro expositor.
Jorge, entonces ya hicimos una introducción, planteamos en términos generales algunos aspectos importantes. Entonces, Jorge, le damos la palabra para que, pues, como con su gran Hola, buenas conocimiento de tardes, es Jorge derechos Rojas. humanos, nos acompañe. Aquí a nombre de Utradian y a nombre de, pues, de toda nuestra junta directiva le damos un saludo y pues le damos la palabra a Jorge. Hable, Jorge, por favor. Tiene cerrado el micrófono, doctor Rojas. Sí, que presento disculpas porque había tenido unas dificultades de comunicación, pero ya estoy conectado. Agradezco mucho la invitación y quedo pendiente de las instrucciones para participar en este conversatorio. Pues las instrucciones son sencillas, es digamos como la charla sobre la situación de los derechos humanos hoy en Colombia y aprovechando pues que estamos en el Día Internacional de los Derechos Humanos y que pues es una realidad que usted conoce a profundidad y sobre la cual pues esperamos que nos haga una explicación sobre el tema. Tenemos una hora para que converse y después teníamos media hora para preguntas. Sí, no sé si me están escuchando para proceder a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema de Sí, los derechos claro. humanos. Le estamos escuchando muy bien, Jorge. Bueno, muchas gracias. Disculpen ahí la interrupción. Primero quiero saludar y reconocer el esfuerzo de Sintradian para convocar estas conversaciones sobre los temas Utradian, Jorge, Utradian. Utradian alrededor de los temas que nos ocupan y nos preocupan en el país. Asistimos a la celebración o conmemoración de otro aniversario de la proclamación de los derechos humanos por parte de la ONU y Colombia sigue siendo un referente crítico y lamentable por el récord de derechos humanos que presenta ante el mundo. Lamentablemente, la crisis de derechos humanos nos pone en una situación muy crítica en términos de el número de masacres y el número de asesinatos de líderes sociales que siguen ocurriendo en Colombia. El Instituto de Desarrollo para la Paz y de Paz ha indicado que en lo que va corrido del año y no termina el año 2020, tenemos 79 masacres con 340 personas asesinadas en asesinatos colectivos que involucran más de 3 personas. Esto es un hecho grave y lamentable que demuestra que estamos regresando a los peores momentos de lo que se llamó la seguridad democrática o a los tiempos que en otras circunstancias y en otros contextos ocurrió en el llamado Estatuto de Seguridad del expresidente Turbay. Pero además de esa línea de continuidad en la historia reciente del país, podríamos trasladarnos hasta mediados del siglo pasado, cuando se presentaron las circunstancias propias de la violencia y lo que siguió después en el Frente Nacional. Eso quiere decir que Colombia sigue en una crisis endémica de derechos humanos, que Colombia no supera una situación
en que a pesar de una formalidad democrática y una división de poderes y unas elecciones más o menos vestidas con la idea de la democracia, en Colombia siguen ocurriendo graves situaciones de violación de los derechos humanos. Y miremoslo en su contexto, porque no es solo el derecho a la vida, que ya es muy grave en cuanto a la muerte masiva de civiles en el marco del conflicto armado, que ya es muy grave en cuanto a la forma sistemática en que se presentan las masacres en el país, que ya es muy grave en la forma como se presentan los asesinatos selectivos de líderes sociales y lideresas sociales en todo el país, sino también en otras formas más sutiles de violación de derechos humanos, como por ejemplo, estamos ante una reactivación de los fenómenos de desplazamiento forzado interno. El esfuerzo de un acuerdo de paz logró disminuir estos índices, pero ya tenemos en los últimos 2 años 400,000 personas que son afectadas por el desplazamiento forzado en el país. Volvemos a los índices que marcaron la crisis humanitaria y de derechos humanos de la década entre el año 2000 y el año 2010. Otras formas de violación de derechos humanos que tienen que ver con los derechos civiles y políticos están asociados a las restricciones a la libertad de expresión o las restricciones a la libertad de movilización que se han hecho más evidentes en los últimos meses en Colombia en el marco del paro nacional y de la protesta. No solo derechos civiles y políticos que marcan parte de esta crisis, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Porque Colombia sigue siendo un país con la desigualdad que lo ubica entre los primeros 10 países más desiguales del mundo. Quiere decir que la riqueza se concentra en pocas manos y no han habido en la historia reciente de Colombia las reformas que se requieren para construir una equidad, para construir una igualdad. Esa violación de derechos económicos, sociales y culturales que implica la exclusión de buena parte de la población a esos derechos se han agudizado en tiempos de una pandemia que puso al desnudo la crisis del capitalismo y el modelo liberal en el país. Ese agravamiento de las violaciones a los derechos de segunda generación que se llaman, nos pone entonces en una dimensión más o menos integral de la violación de derechos humanos, que ahora se juntan con los otros derechos que emergen también como los derechos de la naturaleza, que no son más que la incapacidad de nuestros gobernantes de adaptar el territorio a la crisis climática y mitigar los efectos del cambio climático que está generando otro tipo de exclusiones, desigualdades y segregación social y económica como consecuencia de la afectación que hay en los sectores más críticos, más vulnerables, de la sociedad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué Colombia no supera esa violación sistemática y endémica de los derechos humanos? Peor aún, ¿por qué en Colombia se presenta el asesinato sistemático y dirigido contra los defensores de derechos humanos o los defensores ambientales como parte de una práctica que es continua, que no cambia porque se fundamenta en la impunidad como razón de ser de la continuidad de esos fenómenos? Es que estamos condenados a esa prolongación indefinida de la violación de derechos humanos. Hoy participamos en la sesión, en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde Washington puso en evidencia lo que está ocurriendo en Colombia y otra vez lo plantea como una crisis crónica y prolongada. Hay una incapacidad también del sistema interamericano porque las posibilidades de acción del sistema interamericano se están viendo cada vez más limitadas por los cambios que ocurren en ese sistema, pero aún así
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha hecho un gran esfuerzo para garantizar medidas cautelares, para garantizar acciones desde ese sistema de protección y garantías a los derechos fundamentales en el país. En la esencia de lo que pasa en Colombia está una estructura desigual. En la esencia de lo que pasa en Colombia está un modelo político excluyente que no le ha dado la posibilidad de participar al conjunto de la población. ¿De qué dependen esos cambios? Ya no dependen de las organizaciones no gubernamentales que han hecho un gran esfuerzo y lo seguirán haciendo y serán un actor determinante para los cambios, pero insuficiente. Limitar toda nuestra acción en defensa de los derechos humanos a la acción valiente de unas ONG es insuficiente. Tampoco depende de los sindicatos que han pagado buena parte del costo político de defender los derechos de los trabajadores, porque se asocia la idea de defender derechos sindicales a subversión y a terrorismo, y eso se expresa finalmente en persecución, violencia. Yo les pregunto a ustedes si hay otro país que se llame democrático y que pueda presentar un récord de asesinato de líderes sindicales como el que ha ocurrido en Colombia y seguirse llamando democracia. Eliminar, exterminar, extinguir el sindicalismo como una práctica violenta no es un ejercicio democrático, y Colombia presenta justamente una situación que se nos volvió costumbre, se nos volvió parte del paisaje, pero que en el fondo no es más que una situación grave que pone en entredicho nuestra legitimidad y la legitimidad misma del Estado de Derecho. Esto quiere decir que los cambios que requiere el país tampoco están centrados en los sindicatos, que siguen teniendo un protagonismo importante en la movilización, en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la defensa de la vida. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el sujeto activo, el sujeto político que nos permita cambiar lo que pasa en Colombia? Habíamos pensado que un acuerdo de paz como el que se firmó en el Teatro Colón, después de los esfuerzos de La Habana, nos iban a permitir una era de paz, y no ocurrió. Y no ocurrió porque fue una paz incompleta, que se firmó con un grupo importante de insurgencia, pero que no se refleja en los cambios que requiere el país, porque entre otras cosas están desconociendo el acuerdo. En los temas centrales de reforma agraria, de lucha contra el narcotráfico, de participación política y de garantías, están desconociendo el acuerdo. No logramos entrar en una era de paz porque cada acuerdo de paz genera una nueva situación y un nuevo ciclo de violencia. Entonces tenemos que repensarnos como sociedad. Y yo haría 3 planteamientos alrededor de esa reflexión. El primero es que tenemos la obligación, si se quiere, de repensarnos como sociedad, porque esta sociedad no es homogénea, esta sociedad no es unanimista, esta sociedad nuestra es plural, es diversa. No todos tenemos el mismo color de la piel, no todos pensamos igual, no todos tenemos los mismos enfoques frente a la sexualidad, frente a la religión, frente a la política. Colombia no ha aprendido a reconocer su propia diversidad, y eso nos ha llevado a no construirnos como nación. Pero no solo no reconocemos la diversidad, sino que tampoco somos capaces de respetar las diferencias, porque una manera de agredir al ser humano, violatoria de los derechos humanos, es desconocer la diversidad, desconocer el otro y la otra. Pero una manera de generar violencia sobre esa sociedad es no respetar la diferencia, y peor aún, que ese irrespeto de la diferencia se convierta en agresión física, que se convierta en eliminación física del adversario, del contrario, del que piensa diferente.
Así nos acostumbramos desde el Frente Nacional y los odios políticos, liberales y conservadores, después frente a lo que llamaron la amenaza comunista, después la amenaza terrorista, ahora el narcotráfico, siempre hay una causa impuesta, inventada como parte de ese ejercicio de persecución. Ahora puede llamarse castrochavista. Y solo basta una estigmatización de esta naturaleza para que operen los actores violentos que se han incubado en esta sociedad. Entonces, la primera reflexión es que esta sociedad tiene que repensarse en términos de diversidad y respeto a la diferencia. La segunda reflexión es los actores políticos obligados a la transformación y al cambio. Como nunca, Colombia se enfrenta hoy en dos posiciones. De un lado, quienes quieren mantenerse, aferrarse en el poder, cada vez con más violencia y menos legitimidad, cada vez con menos capacidad de convocar el conjunto de la sociedad, pero siempre asociados a las formas más críticas de la violencia. Uno podría llegar a decir hoy que ese modelo político y social entronizado en la historia de Colombia se fundamenta en sí mismo en la violencia. Y mientras ese modelo persista, va a ser muy difícil que se hagan las transformaciones que Colombia requiere para superar la violencia y la violación de los derechos humanos. Un ejemplo de esto es la negativa de la sinrazón frente al tema de las drogas y el narcotráfico. El mundo legaliza la marihuana, en muchos estados de Estados Unidos incluso se legalizan o se regulan otras drogas, en Europa pasa lo mismo y en Colombia nos negamos. ¿Por qué? Porque se necesita que exista el narcotráfico y sus expresiones de violencia para que sobre la base de esas formas de violencia y de imposición de violencia impere el autoritarismo e imperen las formas de gobierno tradicionales. Por eso esos sectores se aferran a esa visión del enemigo interno, que hoy lo llaman narcotráfico, que le tienen otros nombres, pero que en esencia plantea un aspecto binario de decir, allá hay otro enemigo y ese enemigo hay que eliminarlo, y sobre esa base y el miedo que le agregan, mantienen el ejercicio del poder. Pero hay otros sectores que se entienden en la medida en que persisten en una lucha por la vida, los derechos y la paz, que ha estado a punto de ganar las elecciones, pero que no lo ha podido lograr, entre otras cosas por el fraude electoral que cada vez se hace más evidente en el país, como otra violación de derechos políticos en Colombia. Yo no sé si haya un centro entre una y otra posición. Lo veo difícil porque cada vez en Colombia se identifican con mayor claridad esos dos escenarios. Seguramente que hay sectores que tienen que ser convocados en función o de la guerra o de la paz o de la vida o de la muerte. Y seguramente que en esa dirección se van a encaminar las próximas elecciones en Colombia. Y la tercera reflexión tiene que ver entonces con la participación política. No es solo la lucha sindical, ni de la ONG, ni de los pueblos indígenas por sus reivindicaciones. No es solo una sociedad y una clase media que se moviliza por sobrevivir en un paro que no termina y que ha mostrado grandes posibilidades de convocar al país, pero que no logra las transformaciones que el país requiere. Es la participación política. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuál es la forma de participación política de la sociedad colombiana que contribuya, que abra los caminos para un nuevo poder o un nuevo gobierno con las reformas que se requieren? ¿Y qué capacidad tiene esa visión política de transformarse convocando otros sectores contrarios, que es algo distinto a lo que ya se ha dicho en torno a lo que llaman polarización y que es parte de la discusión política hoy? Es la participación política la que transforma, y esa participación política está profundamente sesgada por muchos vicios, por muchas formas irregulares de la acción política, pero nosotros tenemos la obligación desde este campo de la sociedad de convocar y de promover una alternativa distinta. Concluyo diciendo entonces
proteger y defender derechos humanos es una acción política. Defender y promover derechos humanos es una toma de posición frente a lo que ocurre en el país. O se está con las masacres o se está contra las masacres. O defendemos la vida de los líderes sociales o avalamos que sigan matando líderes sociales. O protegemos la naturaleza, la tierra, el aire, las potencialidades que tiene el país, o le entregamos el país al fracking, a las multinacionales, a los depredadores de la naturaleza y de la vida. ¿Hay algún término medio? Yo no creo. Uno no puede decir, sí, exploten el petróleo, pero poquito, cuando el mundo está saliendo de las economías fósiles. Uno no puede decir, sí, exploten carbón, cuando en Europa ya están cerrando todas las formas de producción de energía con esa economía fósil que no solo depreda la naturaleza, sino que genera parte de la crisis climática que tenemos en el mundo. Por eso las posiciones deben ser claras, y a esa situación hemos llegado hoy en el país. Mañana conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sí, es un marco de deber ser. Sí, no es que los derechos humanos, por haber sido promulgados, ya resolvieron el problema de la igualdad, de la participación, de la libertad. No, pero es el referente principal que tenemos. Yo me atrevo a decir que sin los derechos humanos no vamos a poder lograr la paz estable y duradera que hemos soñado, porque queremos llegar a una paz sin respetar los derechos. Y la paz es en sí mismo una expresión de vigencia de los derechos humanos en toda su dimensión. Así que yo les agradezco mucho a ustedes que permitan este diálogo, que abran estas discusiones, y estoy listo para participar y conversar sobre estas reflexiones con ustedes. Una pregunta, Jorge. ¿Usted cómo enlaza, digamos, toda esta lucha por los derechos humanos que se conmemora mañana por la Declaración Universal y el hecho de que hoy, hace 30 años, estábamos eligiendo la Asamblea Nacional Constituyente, que nos colocó en ese contexto también universal de los derechos humanos? Sí, hace 30 años estábamos eligiendo una Asamblea Constituyente que pensábamos que iba a ser la transformación de esta sociedad, y lo fue en un marco de derechos, porque es una constitución que logra promover derechos, proyectar derechos. Pero a esa constitución le faltaron dos elementos. El primero, la reforma económica. El primero de la reforma económica tiene que ver con la tenencia de la tierra. No se tocó la tierra, la improductividad de la tierra, el gran latifundio. Así que las causas estructurales de buena parte de los fenómenos de violencia siguieron intactos en una constitución que ampliaba los derechos. Tampoco se tocó las fuerzas militares y la necesidad de una reforma a fondo de las fuerzas militares, que siguen con la misma concepción de la seguridad interna. Esos dos factores han impedido que la Constitución se cumpla. Es decir, se aprueba una nueva Constitución de derechos, pero al mismo tiempo le dan en esa Constitución los elementos a las fuerzas más retardatarias para impedir que esa Constitución se cumpla. O dicho de otra manera, si se hubiera cumplido esa Constitución en sus aspectos básicos, quizás Colombia estaría en otra dimensión y no en la crisis que tenemos ahora. Ahora bien, la Constitución también se queda corta en los términos de los derechos de la naturaleza. Es que esa visión antropocéntrica de los derechos ya no tiene vigencia. Ya no es la visión solo de los intereses del ser humano sobre el planeta, sino la dimensión de los intereses de la naturaleza para la sobrevivencia misma de la especie humana. Eso se llama crisis climática. Se nos vino encima la crisis climática. Entonces ya no podemos concebir solo la visión de que el hombre explota los recursos, sea como sea, para poder sobrevivir. No, ahora tenemos que regular, tenemos que restringir
Y eso también hace parte ya de una nueva generación de derechos humanos que todavía no se alcanza a discutir. Tal vez las conferencias de París sobre cambio climático nos están dando una idea todavía insuficiente de esos cambios que tienen que ocurrir también, incluso en la Declaración misma de los Derechos Humanos. Bueno, y ahí yo creo que tendría también otra pregunta, y es la siguiente. Nosotros somos un referente en toda América Latina, en nuestra jurisprudencia, precisamente por los desarrollos jurisprudenciales a que nos llevó la Constitución de 1991. Sin embargo, a pesar de que somos un referente y que todo el mundo en América Latina ve las sentencias de Colombia como algo mucho más avanzado en términos de la defensa de la vida, incluso en términos de la defensa de la naturaleza, tenemos sentencias que defienden los ríos. A pesar de eso, nuestra práctica interna de derechos humanos es la más atrasada de América Latina o de las más atrasadas. ¿Cómo se explica, digamos, esa contradicción? Yo creo que es por el formalismo. No dejamos de ser una sociedad y un Estado santanderista. Aquí tenemos buenas leyes, buena constitución, buenas formas de combatir la corrupción, pero además de tener ese marco institucional y legal, lo que tenemos en la realidad es un profundo desconocimiento de los derechos. El maestro Carlos Gaviria hablaba de la democracia real y la democracia formal, del país real y del país formal del que hablaba Gaitán. Sí, tenemos muchas leyes y vamos a seguir aprobando muchas leyes y a veces nos desgastamos aprobando leyes, pero en la práctica lo que está ocurriendo es que se generan los elementos de la violación misma de esa legislación. Nosotros tenemos aprobado el derecho a la vida como parte principal de la Constitución colombiana, pero es el país que más viola los derechos humanos en América Latina. Ustedes saben muy bien cuántos desaparecidos hubo en Chile y en Argentina. No pasan entre uno y otro país de 15.000 personas desaparecidas. En Colombia estamos hablando de 160.000 personas desaparecidas y me decían de la unidad de búsqueda de personas que pueden ser más por las circunstancias mismas en que ha ocurrido este conflicto. La Comisión de la Verdad, la unidad de la Comisión de la Memoria Histórica da cuenta de 262.000 muertos entre 1958 y el momento en que se firma la paz. Eso es casi una ciudad intermedia de tantas personas que han sido asesinadas. Pero eso nos ha llevado también a una serie de lamentaciones que nos pone como en una visión negativa en la sociedad. Es más fácil hablar del turismo, es más fácil hablar de lo agradable, pero a nosotros nos toca hablar de lo que nos está pasando, que es lo que ellos quieren ocultar y que ellos quieren negar. Así que ese es el formalismo y esa es la realidad sobre la cual vivimos y padecemos los derechos humanos en Colombia. Bueno, ¿que algún compañero o compañera quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hablar? Bueno, mientras tanto, yo quisiera también preguntarle, digamos, en este contexto de aplicación de los derechos humanos y producto del proceso de paz, se han dado tres instancias, que es la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos. Digamos, ¿cómo ubica usted el desarrollo de estas tres instituciones en el momento actual y dentro del contexto de los derechos humanos? Pues fíjese que la Justicia Especial para la Paz o la Jurisdicción de Paz es objeto del más intenso ataque por parte de los sectores que no quieren la paz y han convertido la JEP como en su mayor objetivo. Desmantelar la JEP es el objetivo que se ha planteado un expresidente y un partido político, y todos los días en el Congreso, en el gobierno, en la sociedad, ante el mundo, no solo tratan de desprestigiar la JEP, sino de paralizar la JEP, sino también de destruir la JEP.
Por eso la defensa de la JEP se convirtió casi que en un objetivo en sí mismo. Por suerte, Patricia Linares, desde la presidencia de la JEP y ahora el doctor Eduardo Cifuentes, han logrado blindar la acción de la JEP, pero la Constitución también blindó la JEP, pero el Congreso en sus reformas legislativas también blindó la JEP. Pero no van a parar los intentos de sabotear su acción. Lo más reciente es un plebiscito con el cual pretenden convocar a la ciudadanía casi que para hacer trizas todo el acuerdo de paz, porque acabar con la JEP es acabar con la esencia misma del proceso de paz, que es la justicia transicional, que es la que no quieren dejar operar. El caso de la Comisión de la Verdad tiene el gran desafío de presentar el próximo año las conclusiones de su ejercicio de la verdad. En el caso de la verdad no es un problema ya de un ataque frontal como es la JEP, sino del miedo. La Comisión de la Verdad provoca miedo porque la verdad en Colombia genera miedo para quienes han sido responsables de todas estas prácticas violentas. Porque si se llega a saber la conexión real entre el poder político, el poder económico, el poder militar, el poder paramilitar, vamos a develar una realidad que algunos no quieren no solo reconocer, sino una verdad que algunos querrán ocultar. Por eso el negacionismo como razón de ser de ese ejercicio. Y la unidad de personas que buscan desaparecidos es tal vez el ejercicio que más se va a prolongar, más allá de la JEP y la Comisión de la Verdad, va a prevalecer el ejercicio de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Es que hay que buscar muchas personas y los instrumentos no alcanzan y los recursos no alcanzan, y la dimensión del trabajo de esta unidad es impresionante. Me parece que lo que están haciendo ahora desde esta unidad para trabajar con los gobiernos progresistas de los departamentos y las alcaldías puede ser un buen ejercicio para que se devele sobre todo algo que le interesa mucho a los dolientes y a los familiares de las víctimas, y es que se encuentren a las personas que fueron desaparecidas. Defender ese sistema de verdad, justicia y reparación, que es un sistema ejemplar para el mundo, es también un ejercicio de defender la paz, que también es un ejercicio de defender los derechos humanos. Bueno, ¿y cómo analiza, digamos, para efectos de derechos humanos esa crisis que se está presentando ahorita en la discusión, digamos, en las fuerzas militares, donde uno de sus generales renuncia porque dice que no encuentra el espacio para aplicar la doctrina Damasco, que es una doctrina pues que busca direccionar las fuerzas militares hacia la paz? Y entonces él, al ver eso, decide renunciar más bien porque no encuentra espacio para la aplicación de esta doctrina, y ve que el ánimo que hay ahí pues no es un ánimo hacia la paz. Digamos que cómo analiza usted esta situación pues en medio de estas dificultades que tenemos y en esta lucha por buscar la vigencia de los derechos humanos. Eso tiene que ver mucho con lo que se requiere de una reforma de las fuerzas militares y de policía en Colombia, que ya no da más espera. Y no es solo el cambio de una doctrina anquilosada y anacrónica que ya no tiene vigencia en la realidad actual del país, sino en la conducción misma de las operaciones y en la doctrina de derechos humanos, que como en el resto del país se entronizó de manera formal, pero jamás de manera real. Creo que hay que escuchar a la oficialidad del ejército y de la policía, porque no se puede juzgar toda una institucionalidad, aun cuando toda la institucionalidad ha contribuido a esta crisis de derechos humanos. La renuncia de este coronel y las confrontaciones con el comando superior, con el comando general de las fuerzas militares, no son más que una expresión de una crisis mucho más profunda. Y también allá en las fuerzas militares hay una tensión entre quienes quieren honrar el uniforme y la dignidad militar desde la defensa y la protección de los derechos humanos, y quienes la niegan de plano. Porque la gran discusión es quién le hace más daño a la institución militar, quién viola los derechos humanos,
que ya es grave de por sí, o quien desde la misma institución trata de negar esa violación como parte de un ejercicio de continuidad de esas prácticas antihumanas e inhumanas que se siguen practicando en algunos sectores de las fuerzas militares. Creo que el próximo gobierno deberá contemplar una reforma a fondo de las fuerzas militares y de policía. Bueno, y paralelo a eso, tenemos, digamos, las masacres del 8 y 10 de septiembre, digamos, donde está la brutalidad pues, de la policía. O sea, que en la policía hay una doble situación. Por un lado, la Constitución dice que es una fuerza civil, pero por otro lado, sus prácticas todas son militares. Nosotros por lo menos tenemos aquí una injerencia de la policía en la DIAN que no compartimos, porque pues, nosotros tenemos que hacer toda una, prepararnos y estudiar para poder entrar a la carrera, y muchas de nuestras actividades, de nuestras funciones están siendo ocupadas por la policía. Pero, pero ha pasado esa situación, o sea, mientras la policía constitucionalmente es un ente civil, en sus prácticas, por estar adscrita a las fuerzas militares y por estar dentro de esa estructura, pues se comporta como un ente militar, o sea, tiene grados militares, tiene una práctica militar, tiene un entrenamiento militar, y, y bueno, y ahí sucedieron los hechos precisamente del 9 y 10 de septiembre que fueron de gran afectación a los derechos humanos. ¿Cómo analiza ese tema? En dos direcciones. El primero es, como usted bien lo indica, adscribir la policía, que es un cuerpo de naturaleza civil, al Ministerio de Defensa. En un país en guerra es militarizar la policía, y ahí están las consecuencias en términos de violación de derechos humanos, de impunidad, de arbitrariedad y de acciones contra la población civil y contra los manifestantes y contra la ciudadanía, que han sido evidentes en los últimos meses, especialmente hace 3 meses con lo que ocurrió en Bogotá y Soacha. Pero hay otro fenómeno, y es que la policía está adentrándose en aspectos que poco tienen que ver con su acción, como en el ejercicio frente a lo que usted señala de la DIAN, pero también incluso se cuestiona ahora si la policía debería ser la que haga la regulación del tránsito en el país y no dejarle esto a expertos que cambien esa visión, que además se convirtió en una práctica muy corrupta. El otro fenómeno lleva es justamente a la corrupción. Y creo que en la medida en que sea ilegal el narcotráfico, la policía seguirá siendo objeto de toda forma de corrupción. Y en la medida en que la policía siga siendo una unidad adscrita a un Ministerio de Defensa, será fuente de toda acción de violación de derechos humanos. Esa realidad tiene que cambiar con una reforma profunda de la policía dentro de la reforma profunda de las fuerzas militares y las fuerzas armadas en el país. Bueno, y frente a la minga indígena, digamos, toda esta movilización de los pueblos indígenas buscando el cumplimiento de los acuerdos, finalmente el gobierno no los atiende, pero sus zonas de vida, digamos, están profundamente traspasadas por la violencia en el Cauca, pero otras zonas también están traspasadas por la deforestación o todo lo que sucede en este momento, por ejemplo, en el Pacífico, con los Emberá que han tenido que venirse a vivir a Bogotá. Digamos, hay un contexto muy complicado de violación de derechos humanos. Ahí cómo nos podría, digamos, dar una explicación de este tema o hacer un análisis de esta situación. Ese es un buen ejercicio de reflexión de lo que es la incapacidad de la clase dirigente por entender la diversidad. El indio no existe, y si existe no tiene derechos. La visión que hay frente a los pueblos indígenas, los 112 pueblos indígenas, 89 de ellos en vía de extinción, muestra que el modelo impuesto desde la colonia no ha cambiado en el país. El tratamiento que los gobiernos sucesivamente, porque no es solo el gobierno Duque, sino los gobiernos, le han dado a la minga, es una expresión de esa incapacidad de entender la diversidad. Es patético ver a los ministros y altos funcionarios del Estado llegar al Cauca y no entender lo que significa
la minga en la concepción de la identidad, del territorio, de la historia. Y mientras no se reconozcan esos valores, mientras no se entienda lo que significa esa asociación de la palabra y la acción de los pueblos indígenas, va a ser muy difícil que se respete esa diferencia en función de los derechos. Y lo que ha ocurrido no es más que la prolongación de la discriminación, la exclusión, la segregación y todo esto en el marco del ejercicio de la violencia. Si mueren 73 líderes indígenas del Cauca este año, no importa. Si se están extinguiendo, si los están atacando, si los están masacrando, no importa. Por eso el ejemplo que le dio la minga indígena al país de movilización reciente debería provocar una acción de simpatía y de respaldo a esas luchas, que es la otra parte de lo que debe continuar. ¿Cómo articulamos los pueblos indígenas con los sindicatos, con los estudiantes o la lucha de las mujeres en función de una transformación de la sociedad? Creo que los pueblos indígenas nos dan un ejemplo de ese ejercicio de participación política en medio de la peor discriminación y violación de los derechos humanos como lo viven y lo padecen. Bueno, y en esta pandemia, fíjese que uno de los lugares también donde la violación de los derechos humanos, se ha, en esta pandemia, uno de los lugares donde la violación de los derechos humanos se ha visto pues más afectada, pero no por ahora, sino porque ya venía de antemano, y también ahí ocurrió una masacre, es en las cárceles. O sea, ahí también hay una situación de inconstitucionalidad, de violación constante de los derechos humanos. ¿Qué podría decirnos al respecto? Un estado de cosas inconstitucional según dictaminó la Corte Constitucional, por hacinamiento, por violaciones a la dignidad y a los derechos de las personas detenidas. Por la crisis carcelaria pone en evidencia otro elemento. La mayoría de las personas detenidas en las cárceles colombianas hoy tienen que ver con narcotráfico, y no son grandes narcotraficantes, sino cultivadores de coca, distribuidores de estupefacientes, que son más víctimas que de un sistema de injusticia y de persecución que no responde a una realidad que es la realidad económica del narcotráfico. Eso nos lleva a entender que las cárceles no son más que la consecuencia del absurdo y la sinrazón de la lucha antidrogas en Colombia. Y a eso se agrega que las cárceles están llenas de gente pobre. Son muy pocos los exponentes de la clase dirigente económica y política del país en las cárceles. Y si están ahí es por corruptos y están en celdas especiales o en la calle, como al parecer, según dicen las redes sociales, ocurre con un exministro que tiene mucho que ver con la estafa de agroingreso seguro. La cárcel para los de Ruana, dicen en el argot popular. Como diría Foucault, las cárceles, en fin de cuentas, son una expresión de la incapacidad del ser humano para racionalizar las conductas que ocurren en medio de contextos sociales que son desconocidos para los sistemas judiciales. Es una crisis de impunidad, es una crisis de derechos humanos. Falta que nos digan qué pasó en la cárcel modelo en Bogotá en plena pandemia, cuando finalmente ocurrió una masacre que que ya está en los tribunales internacionales porque fue incapaz el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y las autoridades colombianas de reconocer la arbitrariedad que derivó en esa masacre de reclusos en la cárcel modelo, y que puede seguir pasando. Es la lamentable realidad que tenemos en nuestro sistema penitenciario. Bueno, y el otro tema que está ahí vivo también es la situación, digamos, de los ciudadanos venezolanos que, pues, sus condiciones de vida en Colombia han sido muy difíciles. Han sufrido discriminación y también
se les han violado los derechos humanos. Ellos llegaron a Colombia pensando en refugio, pero aquí les ha ido peor que si estuvieran en su país. ¿Qué nos podría decir al respecto? En el tema migratorio hay una contradicción y una paradoja. Hoy el expresidente Uribe decía en una emisora que él está confundido porque no sabe si se debe actuar en función de los derechos de los migrantes. No lo dijo así, pero ayudar a los migrantes, que es la forma como lo entienden, o, eh, o no hacerlo en la medida en que eso puede estimular que salga más gente de Venezuela que finalmente le manda remesas para defender, para sostener el régimen de Maduro, según sus palabras. O sea, lo que le importa no es que haya más migrantes en condiciones difíciles como están en Colombia, sino que esos migrantes manden remesas a Venezuela. Esa es la catadura con la cual se ha tratado el tema venezolano. Se metieron en los asuntos internos de otro país, promovieron una guerra contra un gobierno extranjero, violaron la soberanía, y cuando la gente salió estimulada por esas denuncias y por el paraíso que les ofrecía en Colombia, ahora que estamos ante una crisis humanitaria de grandes proporciones, lo que están planteando es que no debemos apoyar a esta población. Por eso hemos dicho que se requiere un plan de acción humanitaria que, en primer lugar, se fundamente en el respeto por la soberanía de otro país. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Finalmente acaban de tener unas elecciones y el 70% no votó, es decir, no apoyó al gobierno de Maduro, pero tampoco apoyó la derecha intervencionista de Guaidó. Quiere decir que no hay una viabilidad política para Venezuela en este momento, pero mientras tanto la gente sigue saliendo, mientras tanto hay un bloqueo que obliga a la gente a migrar, y ahora la intención pareciera ser no apoyar a los migrantes porque ya no les interesa apoyar a los migrantes, porque ya no hay manera de derrocar lo que llaman la dictadura de Venezuela. A esos niveles de irresponsabilidad que tienen consecuencias nefastas desde el punto de vista humanitario y de derechos humanos, a esos niveles de indolencia hemos llegado para tratar de imponer unas ideas políticas y unos modelos económicos y sociales que pretenden, que creen que pueden resolver los problemas, y que finalmente lo que han logrado es agudizarlos y prolongarlos en el continente. Bueno, y otro tema que es clave también en los derechos humanos es todo el tema de la mujer. La mujer ha sido una de las grandes víctimas del conflicto, pero también es víctima de la violencia intrafamiliar. Hace 8 días, pues, se estaba celebrando precisamente el Día de la No Violencia contra la Mujer. Ese día nosotros hablamos del tema fiscal, porque también en lo fiscal también hay violencia, y, pero sí me gustaría que de pronto nos hiciera algún comentario sobre esta situación, pues que ha sido tan grave, o sea, en el desplazamiento, la cantidad de mujeres que han sido desplazadas es impresionante, y normalmente la forma en que actúan los grupos que despojan a la población de sus tierras es o me vende o le compra a la viuda, y después de que entonces muere el hombre, entonces la viuda tiene que salir corriendo y prácticamente ni siquiera le compran, sino tienes que esconderse. Entonces, eso es un reflejo también muy difícil de este país. Yo creo que sería importante que nos relatara, digamos, algunos casos que usted conoce, y nos contara, digamos, sobre esta situación de desplazamiento de la mujer y sus condiciones en medio de la violencia, pero también el efecto de la violencia en la relación intrafamiliar. En temas de derechos de las mujeres y violación de esos derechos, yo he aprendido que debemos escuchar a las mujeres. A veces los hombres en este modelo patriarcal nos asumimos la representación del conjunto de la sociedad sin entender esa diferencia y sin entender las causas profundas de lo que significa ser mujer en este sistema desigual, discriminatorio e injusto. Por eso deberíamos
hacer un esfuerzo para darle voz a las mujeres, porque no lo permitimos nosotros, ni en los partidos políticos progresistas, menos en los de la derecha, ni en las organizaciones sociales. Creo que hay que revisar el lenguaje y el concepto, y la forma también. Ahora bien, entendiendo esa realidad de respeto por la diferencia y reconocimiento de la diversidad, debemos asumir que en un país como Colombia, la violencia ha sido profundamente masculina y las consecuencias de esa violencia han sido especialmente duras con las mujeres, es decir, con unos efectos más duros sobre la feminidad. Y no es solo la violación directa al derecho a la vida, sino la agresión contra su cuerpo. El cuerpo como extensión del territorio de la guerra, que ha sido una constante en el país, con todo y lo que eso significa, desde el punto de vista de unos actores armados que han agredido a las mujeres, fuerza pública, paramilitares, guerrillas, bandas criminales. Y en tercer lugar, la desproporción, porque hay lugares o hay sitios o hay casos donde las mujeres han tenido una afectación específica por el hecho de ser mujeres. Si a eso le agregamos lo que significa la violencia dentro del hogar, en este modelo machista y patriarcal, si todos estos feminicidios, fíjese que hablábamos hace un rato sobre lo real y lo formal en la ley, nosotros tenemos una ley que se llama de feminicidio, pero no nos resuelve un problema vital, y es que la agresión está ocurriendo dentro de las casas. Tal vez no hemos podido valorar las consecuencias de la pandemia en la violencia contra las mujeres dentro de su espacio. Pero, repito, tenemos que hacer un esfuerzo porque sean las mujeres las que puedan expresar desde esa sociedad diversa y diferente las reivindicaciones. No es solo un problema de nombrar mujeres en los ministerios o de elegirlas, es un problema de reconocerlas y asegurar el respeto por sus derechos desde la diferencia. Bueno, yo creo que es muy importante precisamente, pues yo preguntaba este tema porque eh, nosotros pensábamos hacer actividades los miércoles hasta de hoy en 8, y de hoy en 8 vendría una compañera para hablar de la violencia contra la mujer, pero pues por las circunstancias hemos considerado que de pronto estos eventos de los miércoles terminan el día de hoy. Por eso hacíamos esa pregunta, pero es indudable que por lo menos en Utradian sí tenemos una buena participación de las mujeres en nuestra directiva sindical. Realmente estamos pares más o menos, y en la DIAN en general hay una presencia muy importante de mujeres pues que nos honra y que creo que nos ayuda mucho precisamente en el trabajo cotidiano y en el desarrollo de esta administración. Y que es un avance importantísimo, porque esto, pensarlo hace 40 años, pues no era así, ¿sí? Me gustaría pues que algún compañero, alguna compañera, pues le pregunten, aprovechemos a Jorge que está acá y nos ayuden con algunas preguntas. Doy la palabra a ver quién quiere preguntar, quién tiene alguna duda sobre estos temas que hemos abordado, que realmente es el contexto de los derechos humanos en Colombia, que es importante que nosotros pues tengamos una mirada. Entonces doy la palabra a ver quién quiere preguntarnos algo. Hola Tulio, con Lida. Habla, Lida. Tengo una pregunta, no sé si sea pertinente o no, pero quisiera saber qué opinión tienen ahora acerca de la nueva, no sé si se llama posición política de los que normalmente se conocían como de izquierda, que ahora se llaman de centro izquierda, específicamente hablando del feminismo de la alcaldesa de Bogotá. ¿Qué opinión les merece? ¿O qué opinan acerca de eso?
Pues no es necesariamente el hecho de que una mujer sea alcaldesa, sino lo que esa alcaldesa hace en función de la sociedad y sus intereses. Y uno podría decir que lo que está ocurriendo en Bogotá no tiene que ver con el feminismo. Apoyar per se por ser mujer no resuelve un problema, porque finalmente la continuidad del metro elevado, la destrucción del Hospital San Juan de Dios, la extensión del Transmilenio, son circunstancias que favorecen a unos constructores, a unos empresarios antioqueños y no al conjunto de la sociedad. Y eso no tiene que ver con que sea alcalde o alcaldesa, sino con las políticas que implementa. Ahora bien, se está planteando un tema de centro. Yo creo que el centro es la inercia. El péndulo está entre la derecha y la izquierda. Cuando el péndulo se detiene, la sociedad se detiene. Prueba de ello es que las expresiones que se proclaman de centro han contribuido a la conservación del modelo social y político que vive Colombia. Estamos en un momento de definiciones y en la medida en que nos acercamos a las definiciones, titubear pareciera que es hacerle una concesión a quienes quieren prolongar el statu quo. Por supuesto que hay posiciones moderadas que deben ser estudiadas y analizadas. Por supuesto que no toda la posición radical tiene razón de ser en una sociedad plural. El gran ejercicio, el gran equilibrio es entender esa pluralidad sin renunciar a los principios y sin que esos principios paralicen la sociedad. Ok, gracias. Muy buena pregunta, Lida. Bueno, ¿quién más quiere preguntar? Compañeros, compañeras, ¿quién quiere preguntar? Alcen la mano o tomen la palabra. Es importante pues que preguntemos. Bueno, yo creo que hay otro tema que me parece que es importante que miremos, porque ya hemos pasado realmente por casi todos los sectores de la sociedad colombiana haciendo análisis sobre el tema de derechos humanos. Pero hay algún sector que todavía no hemos hablado, que es el sector de la población LGBTI. O sea que, digamos, yo creo que ahí ha habido grandes dificultades y ha habido pues una lucha de todo este movimiento social por la defensa de sus derechos. ¿Cómo ve usted esa lucha y qué perspectivas, digamos, dentro del contexto, digamos, de la defensa de los derechos humanos? ¿Cuál es la situación de ellos hoy? Hay algo que deberíamos preguntarnos en estos ejercicios colectivos y tiene que ver con la capacidad que tengamos de entender al otro y a la otra desde su identidad y desde sus derechos, que es como el ejercicio principal, que no es tolerancia, porque la tolerancia es como yo tengo la razón y tolero a quien yo creo que no tiene la razón, y ese no es el ejercicio. Lo que está pasando con las comunidades LGBTI indica básicamente que la sociedad se empieza a articular por causas específicas de poblaciones específicas. Y eso me parece que es un avance importante porque finalmente la defensa de los pueblos indígenas es un asunto de los pueblos indígenas. La exigencia de respeto y no discriminación de la comunidad LGBTI pareciera un asunto solo de la comunidad LGBTI. Digo que es un avance importante, pero insuficiente. El día que podamos decir desde el sindicato de Ultradian que vamos a defender las causas de la comunidad LGBTI como causas de una sociedad igualitaria en términos de derechos, ese sí es un avance, como lo que estamos logrando con estos conversatorios. El día que los pueblos indígenas entiendan que no es solo su territorio, su identidad, sino el conjunto de la sociedad, estamos dando un paso un paso en la dirección de la participación política para transformar una realidad.
lo que hacen los estudiantes cuando no solo reclaman su universidad pública gratuita, sino también democracia y respeto por las libertades sociales y sindicales, nos empieza a hacer seres que interactuamos, organismos vivos de una sociedad que interactúa. Pero todavía no llegamos a esa articulación, si se puede llamar así. La comunidad LGBT ha hecho un esfuerzo extraordinario. No es fácil. Y dentro de la comunidad LGBTI hay unas diferencias que uno no alcanza a advertir. Una cosa es ser gay en una sociedad machista y discriminatoria, y otra cosa es ser mujer trans, que quizás es la expresión más dura de la violación de los derechos humanos de un sector de la población LGBTI, porque es la discriminación familiar, es el aislamiento social, es la represión policial, es el desconocimiento del Estado. Y cuando uno empieza a entender esas diferencias dentro de la propia comunidad LGBTI, cuando uno entiende que también hay ciertas diferencias de clase en esa comunidad, que se expresan, por supuesto, en cómo viven unos y otros en circunstancias extremas y difíciles, los más vulnerables, entonces podemos entender que como sociedad nos falta aprender para poder actuar de mejor manera en defensa de sus derechos. Pero me parece, Tulio, que es una excelente mención a esa comunidad que merece nuestro respaldo, nuestra solidaridad, pero sobre todo nuestro reconocimiento. Tiene la palabra Jaime Fernando. Gracias. Una pregunta, una aclaración de esa aparente contradicción que hay. Digamos, la defensa de los derechos humanos parece una bandera de izquierda o de socialista. Sin embargo, vemos que los imperios utilizan también la misma bandera, digamos, para imponer bloqueos a Cuba, Venezuela, Siria. ¿Cómo nos podría aclarar ese error conceptual que tenemos? Gracias. Sí, esa es una discusión eterna. Cuando se proclamó la Declaración de los Derechos Humanos, un filósofo planteó que el problema no era derechos, sino dignidad. Y antes que derechos estaba la dignidad del ser humano. De la misma manera se planteó que los derechos humanos no podían ser catalogados dentro de una línea ideológica partidista. Y siempre ha habido una discusión entre izquierda y derecha, socialismo y capitalismo, porque para el capitalismo los derechos humanos son libertades y para el socialismo son derechos sociales. Para el capitalismo, libertades democráticas y para el socialismo, derechos sociales. Porque primero hay que comer para vivir y primero hay que trabajar con dignidad para poder ser humano. Sin embargo, esa discusión ahora tiene una visión mucho más moderna, si se quiere, porque los derechos humanos ya no se conciben solo desde la visión estrecha en que se plantearon después de la Segunda Guerra Mundial, sino que tienen que ver con los derechos de los seres vivos, de la naturaleza, incluso de los animales, que hace parte de una discusión mucho más compleja que todavía no termina. Particularmente yo creo que una visión progresista de derechos humanos nos acerca más a la igualdad desde los derechos, a la justicia social y climática, a las reivindicaciones de los sectores más excluidos, porque la derecha no va a reconocer los derechos de ciertos sectores de la sociedad. O uno ha visto a los sectores de derecha en Colombia reivindicando a los pueblos indígenas, a la comunidad LGBTI o a los campesinos. No, al contrario, justifican la violencia, justifican la exclusión, explican lo inexplicable de la desigualdad. Pero eso es una decisión de cada ser humano, cada ciudadano decidirá, porque pasa lo mismo que con la crisis climática. Uno, ¿cómo puede estar en contra de que la señora Angela Merkel, que no es de izquierda, haya asumido una posición tan clara frente al cambio climático? Yo estoy de acuerdo con esa posición, porque ya no es un problema de izquierda o de derecha, es un problema de sobrevivencia, es un problema de vida o de muerte que algunos no quieren
reconocerlo así, pero estamos llegando a esos niveles a esos extremos, si se quiere, de las decisiones de la sociedad, la política y los estados. Bueno, ¿qué otra pregunta, compañeras y compañeros? ¿Alguien más quiera tomar la palabra? Yo creo que aquí Jorge nos ha planteado precisamente cómo los derechos humanos ya no solo son los derechos humanos como tales, sino que ha habido precisamente ha habido desarrollo de lo que son los derechos políticos y civiles, lo que son los desarrollos de los derechos económicos, sociales y culturales, y asimismo los derechos del medio ambiente, los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales y hoy en día también pues los derechos de la tierra. Entonces el espectro pues se ha abierto de una manera muy importante y nos ha también expresado que eh, pasamos de esa sociedad antropocéntrica a una sociedad, digamos, donde ya no somos el centro. Se descentró esta situación y tenemos que reconocer que hacemos parte de la vida y que como parte de la vida tenemos que contribuir al fortalecimiento de la vida en todas sus dimensiones. Yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes que Jorge nos ha planteado hoy, pues además precisamente de la necesidad de reconocer la diversidad, de respetar la diversidad, de respetar la diferencia, de convivir en medio de la diferencia y, y la necesidad precisamente de podernos unir para el cambio social. O sea, entender que si no logramos el cambio, si no logramos transformaciones fundamentales, pues para nosotros va a ser muy difícil como sociedad, ¿sí? Y sobre todo si no logramos unas nuevas relaciones con la naturaleza. Ese es un aspecto que me parece que es muy importante y me gustaría pues que ustedes, o que los compañeros, las compañeras que están asistiendo a la reunión, preguntaran alrededor de estos temas, porque son temas que están en la reflexión de hoy, ¿no? El carácter de la economía, el sentido que debe tener de derechos humanos que debe tener la economía y no que los economistas salgan a decir que entonces a los trabajadores hay que rebajarles el 80%, dicho que el salario mínimo ahora tienen que pagarlo en un 80%. O sea, que pretendan convencernos que es con bajos salarios y no con altos salarios como se construye productividad. Es todo lo contrario, los altos salarios construyen productividad, los bajos salarios no construyen productividad, ¿sí? Y eso es lo que nos están planteando algunos economistas en este momento, los mismos economistas que durante estos años han llevado la economía precisamente a la crisis en la que estamos. Entonces, a mí sí me gustaría que de pronto Jorge al final en este momento nos hiciera un análisis ya entre, o sea, los derechos humanos y la economía, que es un aspecto central que está ahí, y cómo hemos visto un deterioro de la economía precisamente por la no aplicación de los derechos humanos en ese aspecto. Entonces, me gustaría un comentario sobre ese tema, Jorge. Esa es una reflexión muy importante, Tulio. Fíjese que el esfuerzo principal estaría orientado a entender que esta sociedad ya no es antropocéntrica, es decir, que todo gira alrededor del ser humano, sino que es una sociedad bioecocéntrica, que todo gira alrededor de la vida y la forma como la vida se expresa. Y en esa dirección es que tenemos que pensarnos. Y usted ha hecho alusión al derecho a la tierra, al derecho a la naturaleza. Fíjese lo que acaba de pasar en Nueva York. Han decidido que el agua entra como un commodity que puede ser valorado en la bolsa de valores de Nueva York. Es decir, hemos llegado al extremo de convertir el agua en mercancía. Tal vez no hemos entendido la dimensión de ese paso que ha dado el capitalismo salvaje. Y ahí reafirmo la palabra salvaje, porque hasta ahora
los pueblos, los territorios, las comunidades entienden el agua como el derecho elemental por ser humano de tener acceso al agua, pero empieza hoy el capitalismo a convertir el agua en un recurso que se va a medir por las ganancias que le produzca el capital y no por el derecho de los ciudadanos de la comunidad o de la ciudadanía a consumirla. Eso es un paso gigantesco hacia atrás y nos va a traer unas consecuencias que seguramente se van a reflejar en lo que algunos advertían hace algunos años, la guerra del agua, ya no la guerra del petróleo. Y basta saber lo que está pasando ya en algunos países para entender lo que eso significa. Y ese es el punto sobre el cual podemos entender los derechos humanos desde la economía. Porque la racionalidad económica no tiene que ver con los derechos. Ustedes recuerdan que cuando empezó esta pandemia se hablaba o el derecho a la salud y a la vida o el derecho a la libre empresa y a la productividad. Y por supuesto que tenía que primar el derecho a la productividad, a la economía, porque así lo entienden. Se van a tener que morir muchos, sí, pero vamos a preservar el capital como si preservando el capital pudieran preservar la vida. Esto es como un Titanic. Seguimos navegando sin rumbo, pero con la idea de que podemos salvarnos cuando el barco se está hundiendo. Tenemos 10 años para tomar las medidas que el planeta requiere para evitar el colapso, pero no lo entendemos. En la zona costera de la costa Caribe, justamente, siguen construyendo en inmediaciones a las playas. Eso está provocando la erosión costera. El calentamiento global va a llevar a los desastres que ya no serán naturales, sino causados por el ser humano, que va a arrasar esas construcciones. Pero no importa, es el capital, es el que se impone. Entonces vamos a llegar a una contradicción y es que los derechos humanos en esa dimensión multilateral, en ese multidimensionalismo de los derechos humanos, por llamarlo de alguna forma, va a estar en abierta contradicción con el capitalismo y su forma más extrema y salvaje, que es el neoliberalismo. Hasta el Papa Francisco, que lo ha entendido, y hasta algunos gobernantes aún de derecha, que racionalmente entienden lo que está pasando. Ojalá Joe Biden lo haga así. Solo en esas visiones progresistas podemos detener algo que parece hoy que fuera inevitable y es la destrucción misma del planeta. Y ya no habrá capital para defenderlo, porque esa es la realidad que nos impone esa racionalidad económica salvaje del capitalismo. Bueno, y yo quisiera, hay un tema que no hemos tratado y que me parece que es importante y es fundamental para nuestra sociedad, es el tema del saber, el tema de la educación. Y entonces nos hemos encontrado con la lucha precisamente de los jóvenes porque no les cobren la matrícula en las universidades públicas y con estas dificultades para el aprendizaje que tenemos hoy, dadas las condiciones de la pandemia. ¿Cómo vemos ahí la presencia de los derechos humanos en Colombia en todo el tema de la educación, y de la educación pública, de la defensa de la educación pública y gratuita para la gente? Pues que nos hemos dado cuenta que el derecho quedó relegado. Finalmente, incluso este capitalismo, si entendiera la importancia que tiene el saber, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la educación, invertiría mucho más en ese campo, convirtiendo la educación en derecho y no en negocio como lo es ahora, pero no les importa. Pero es una visión anacrónica de un modelo semifeudal en donde la tenencia de la tierra, la improductividad de la tierra, la especulación financiera se impone sobre lo que debería ser el trabajo y la productividad desde el trabajo y no desde la especulación. Así que los jóvenes que luchan por la universidad pública gratuita lo que están dando es un paso gigantesco en función de la igualdad social, la mayor expresión de movilidad social en la educación, pero es lo que más nos niegan. Y las cifras están indicando que estamos muy atrasados, incluso como un país perteneciente a la OCDE, estamos muy atrasados en los niveles de innovación, de tecnología, de educación y de ciencia.
Hasta Cuba está intentando producir una vacuna contra el COVID y nosotros dependemos del mercado internacional para obtener una vacuna, para hablar solo de un aspecto de la investigación científica. El saber es clave dentro de un modelo progresista de la sociedad y del Estado. El saber, el crédito como elemento central y la tierra como medio son lo que nos puede liberar una economía productiva. Pero mientras no hayamos hecho una sola universidad pública en Colombia, a pesar de la bonanza petrolera o a pesar de, o en medio de las reformas tributarias, no se ha pensado en la educación, en la expansión de la educación. Y creo que la pandemia demostró que los estudiantes tenían razón, pero todavía el gobierno no hace lo que le corresponde para garantizar ese derecho a la universidad pública gratuita en el país. Bueno, compañeras y compañeros, yo creo que hemos hecho, en este diálogo hemos planteado un panorama nacional de los derechos humanos en términos generales y propio para esta reunión. Pues si no hay más preguntas, entonces yo le pediría a Jorge pues que nos hiciera el favor y nos cerrara pues la reunión, dándonos pues como para unas palabras de cierre. Les agradecemos mucho de verdad a todos los compañeros, las compañeras que han asistido. Como vemos, como les decía en un comienzo, pues vamos a suspender por este año, pues ya hoy estamos en la reunión 21, 20, hemos tenido 20 reuniones que han sido muy importantes, donde hemos tratado la mayor cantidad de temas que hemos podido, donde hemos traído personas expertas, conocedoras de los temas. Pues creemos que pues por el tema de diciembre y todo esto, pues vamos a tener que suspender y estaríamos reiniciando el 13 de enero. Esa es pues es la propuesta que tenemos. No sé, si hay gente que quiere que sigamos de hoy en 8, pues por nosotros no hay problema, ¿sí? Pero hasta ahora tenemos esa idea y reiniciar el 13 de enero. Pero sí le pediría antes de terminar esta reunión a Jorge, pues que nos diera las últimas, digamos, las palabras de despedida. De antemano, pues le agradecemos su participación, le agradecemos su excelente comentario sobre los temas y su análisis profundo sobre los temas, que ha sido muy importante para todos nosotros aquí en Ultradian en el día de hoy, para poder, digamos, discutir esta situación y poder mañana conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces le doy la palabra a Jorge. Tulio, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Hemos coincidido en estos esfuerzos de paz, de derechos, en varias partes, incluida La Habana, en ese esfuerzo por los acuerdos. Me alegra mucho que Ultradian esté proyectando estos debates y estas formas de conversación que ponen en discusión los temas que deberían motivar la acción de la sociedad. Les agradezco a ustedes que hayan tenido la paciencia de escucharme. Presento disculpa porque fue un poco, la verdad, estoy en Pueblo Viejo y no quería hablar de eso porque llegué aquí para hacer un ejercicio. Esto es Tasajera, esto es la vía Barranquilla-Ciénaga. Esta es la expresión total de la desidia, la exclusión y la violación de todos los derechos. Y creo que haber compartido con ustedes esta conversación del día de hoy nos sirve, nos hace aprender, nos hace entender las profundas realidades que tenemos que transformar y la necesidad de respetar la diferencia, reconocer la diversidad y juntarnos para transformar esas realidades. Así que muchas gracias y un gran abrazo para todos ustedes. Gracias, Jorge, y gracias a todas las compañeras y a todos los compañeros que asistieron a la reunión. Les deseamos pues unas felices Navidades, un próspero año. Esperamos que, no sé, vamos a ver si podemos hacer algo con las novenas, pero sí los invitamos y las invitamos para que el pesebre de Navidad lo simbolicen precisamente con estas luchas que estamos llevando y que hemos adelantado aquí nosotros. Es importante que pensemos en el pesebre también como una expresión que nos ayuda a contribuir
en nuestras luchas, compañeras y compañeros, en nuestras luchas en la DIAN, en nuestras luchas también como parte de la sociedad civil y como colombianos, y en la defensa de nuestros derechos. O sea, también el pesebre y también los villancicos de Navidad y este momento de reunión pueden ayudarnos a todos nosotros precisamente a unificarnos alrededor de esta lucha. Esa es como la invitación. Los que no hacen pesebre, pues lo que hemos planteado es que este árbol de Navidad pues sea un árbol que simbolice precisamente la lucha contra la deforestación, la lucha por la defensa de la selva y por la defensa de nuestros ecosistemas, porque son fundamentales, no solo para nosotros, sino también para nuestra descendencia. Entonces, les agradecemos a todos ustedes, agradecemos a Jorge, agradecemos a todos los participantes y nos veremos el próximo 13 de enero. Bueno, un gran abrazo, muchas gracias.